por el Día de la Amistad, el Amor, San Valentín. Hay al menos, y los felicito porque ustedes están enamorados, pero también están enamorados de lo académico y la capacitación. Para mí es motivo de satisfacción asistir de todas formas a la programación de lo que es los viernes jurídicos, y vamos a dar inicio, pues, no sé si está ya para entonar las notas del himno anical. Viva el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Bien, para mí es motivo de satisfacción presentar en esta noche a un amigo con quien hemos estudiado el doctorado, y destacado jurista. Él actualmente es docente del doctorado de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo en la Escuela de Posgrado, y docente del doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos. También es fiscal supremo. Esencialmente es recalcar esa predisposición de exponer. Y cuando me pregunté si venía el día 14, le dije, el problema de San Valentín, cuando yo voy a cumplir con mi colegio, aquí lo tenemos. Entonces yo creo que eso merece, y que lo recibamos a Víctor Rodríguez Montesa, al doctor Víctor Rodríguez Montesa, con fuertes aplausos. Y lo invitamos al podio para escuchar su notable conferencia. Señor decano Víctor Anglete Verdero, señores abogados, colegas, amigos, es un honor para mí estar nuevamente frente a, digamos, entusiastas de aprender cada día más.
deseo de aprender es mucho más importante que el saber. Existen personas que saben algo y ya desisten de seguir aprendiendo. Y bueno, eso es lamentable porque el conocimiento no es suficiente. Y la constancia en el aprender a veces nos lleva a la reflexión y en algún momento a la capacidad de saber hacer. En anteriores oportunidades les hablé de los niveles del aprendizaje. Como les hacía referencia, el saber es el primer nivel, es el nivel más bajo. Luego viene el hacer y luego el pensar. Y siempre he recalcado, y lo hago con los alumnos, cuando tengo alguna oportunidad, siempre he recalcado que el pensar es muy superior al saber. Ya no se puede enseñar conocimiento porque el conocimiento es accesible para cualquiera, ¿no? Uno entra a la internet y busca cualquier concepto, cualquier tecnología, definición. O sea, todo es accesible en cuanto al conocimiento. Lo que la tecnología y este alcance infinito al conocimiento no ha podido dar es mecanismos para reflexionar y pensar. Y eso ya es personal. Y eso es lo que trato de hacer cada vez que puedo con mis alumnos, y eso es lo que vamos a hacer ahora. He sido invitado para esta sesión, ya sé que hoy es un día muy especial, hay muchos compromisos pendientes, bajando del avión me fueron a esperar unos amigos, así que estoy con mi maleta porque venía a mi casa, y sé que ustedes también tienen sus compromisos. Lo normal en una sesión de esta naturaleza son 2 horas académicas, hora y media, 45, 45, pero vamos a tratar de hacerlo menos todavía que eso, ¿no? Y para que ustedes puedan atender también sus compromisos el día de hoy. Bien, avanzamos con las proyecciones. Eso es lo que me gusta enseñar. Lo que yo digo no es la última palabra, el dogma no existe. Los que hablan de dogmática no son, digamos, los que a veces nos enseñan a reflexionar. La dogmática nos ilustra, pero no nos enseña a enfrentar los problemas. Y en todo lo que podamos enseñar, enseñemos a dudar. Los temas que nos mueven para esta sesión son garantías fundamentales del proceso. Garantías y principios era el tema en su integridad, pero los principios son tantos que nos quedaríamos más de lo programado. Vamos a incidir en las garantías, ¿no? Garantías del derecho procesal. Para entender el derecho procesal se deben conocer básicamente, digo yo, y si llegamos a entenderlo mejor, 3 conceptos o 3 instituciones. Y no se puede conocer una o conocer 2, desconocer una o desconocer 2, se tienen que conocer las 3, porque las 3 están ligadas, que son inseparables. La jurisdicción, el proceso y la acción son 3 institutos indesligables. Si se habla de uno, necesariamente se va a tener que tratar lo otro. Entonces, esos 3 institutos se rigen por principios y ahora por garantías. Ahora ya hablamos del derecho procesal garantista. En materia penal se hablaba de mucho más antes. Ahora todos los procesos son garantistas. Una cosa es el garantismo y otra cosa es el sistema inquisitivo y dispositivo, que es completamente ajeno. Hay garantismo en uno o en otro sistema. No solo el dispositivo es garantista, el inquisitivo también lo es. Y eso lo vamos a ver. Algunos cuestionan el sistema inquisitivo, pero el inquisitivo es hasta necesario y rige en todo proceso vigente. Hablemos del tributario, hablemos del administrativo, laboral, civil, penal. Rige el sistema inquisitivo. Obviamente, dada la tendencia dispositiva, el privilegio es por el dispositivo, pero el inquisitivo ya no surge como una institución o un sistema, una ideología que se impone, sino como algo necesario. Lo que el inquisitivo fue antes impuesto, ahora el inquisitivo es un sistema necesario en todo el proceso. Vamos a ver más adelante cómo es eso. ¿Bien? Esas son algunas preguntas que estoy seguro no vamos a alcanzar a responderlas con lo que vamos a tratar hoy día, pero con que respondamos 3 o 4 ya creo que es más que suficiente, ¿no?
Este es el avance de lo que es la jurisdicción, el proceso y la acción, ¿no? Su naturaleza jurídica, cómo evolucionó y hasta dónde hemos llegado. Cuando se trató de analizar en qué consistía el proceso, qué era lo que encerraba el proceso, cuando hablamos de naturaleza jurídica de alguna institución, tratamos de buscar su esencia, su elemento fundamental, y sobre ese elemento se trabaja toda la institución. Inicialmente hablaban de relación jurídica, es decir, en un proceso se supone que hay una relación jurídica en controversia, pero hay procesos que no tienen relación jurídica en controversia, ¿no? Los no contenciosos no tienen relación jurídica procesal, o sea, no hay partes que litiguen. Entonces esta definición no abarcaba todas las posibilidades de un proceso o de una actividad jurisdiccional, así que se pasó a la segunda escuela, que decía que lo que existe en el proceso, lo que se destaca, lo importante es la situación jurídica en controversia, ¿no? Lo cual importaba la situación jurídica incierta o incertidumbre. Ahí sí se alcanzaban los supuestos de los procesos no contenciosos. Luego avanza y el proceso ya no se ve, en un momento de la historia del proceso ya no se ve desde la perspectiva de los sujetos que litigan en él, sino desde el interés del Estado. O sea, ustedes recuerdan que el Código Procesal Civil tiene un principio que es la finalidad del proceso. Y la finalidad del proceso nos dice que es resolver una controversia, un conflicto y restablecer la paz. ¿Eso a quién le interesa? A las partes, ¿no? A las partes les interesa lo que está dentro. Si yo estoy litigando mi propiedad, me interesa la propiedad, aunque sea con trampas, yo quiero ganar mi propiedad. Y si el otro sigue molesto y bueno, se suicida de pena, eso no me importa, yo quiero mi propiedad. Entonces, se analizó el proceso, la actividad jurisdiccional, ya no desde el punto de vista de las partes, sino del órgano que va a actuar con jurisdicción. Y lo que rescataron en esta época fue la función pública del proceso. Pero eso no logró satisfacer a todos, y en la evolución avanzaron. Dijeron que la función pública es importante, pero no se puede desconocer a las partes. Sin partes no hay proceso, y eso también es cierto. Así que vuelven a retomar una figura de la satisfacción jurídica, pero acá ya tomando la satisfacción jurídica de la autoridad y tomando la satisfacción jurídica de las partes, porque con esa finalidad que les he referido, que está en el Código Procesal Civil, el Estado tiene interés en el proceso. El Estado no es, digamos, un convidado de piedra, no es que ve que los otros se desgañotan o se arañan peleando, él también tiene que intervenir porque tiene interés. Si el Estado no tuviese interés, el proceso sería una anarquía de partes. Bien, se elaboró esa teoría y hay algunos que dijeron que de tanta discusión mejor ni hablemos de naturaleza jurídica y el proceso no tiene naturaleza. También hay esos escépticos que le llaman, que no creen en nada. Cuando no le encuentran una solución que satisfaga, dicen acá no hay nada. Y actualmente, después de que resurge el derecho constitucional, ahora mucho se trabaja sobre el derecho constitucional, y obviamente con el auge del nivel superior del derecho constitucional, que es el llamado constitucionalismo del derecho, se ve al proceso ya no desde la perspectiva de las partes de manera particular o de la autoridad, sino de principios fundamentales. Y todo proceso, por esencia, debe ser garantista. Y garantista no son principios procesales, sino son principios fundamentales. Cuando uno trata de analizar qué es constitucionalismo, constitucionalismo en esencia es un respeto a los principios o derechos fundamentales. Decía un expositor en una oportunidad, pueden haber estados que tengan constitución, pero no son constitucionalistas. La época del 90 había constitución, pero no había el respeto debido a los derechos fundamentales. En el estado vecino de Venezuela hay constitución, pero lo que vemos es que no hay respeto debido a los derechos fundamentales. Entonces este expositor decía que hay estados con constitución, pero que no son estados constitucionales.
Y es posible que haya estados sin constitución que sean más constitucionales. El constitucionalismo es expresión de garantías fundamentales. Bien, avanzamos. Algunos conceptos que ustedes, estoy seguro que también tienen los suyos, ¿no? Los conceptos, como les digo, no es para expresar algo, para que ustedes tiendan a memorizarlos. Cada quien puede elaborar su concepto según el conocimiento que tiene del tema, y eso es lo mejor. Aprender a elaborar conceptos en base al análisis del elemento esencial que nosotros tenemos sobre una figura. Les digo a mis alumnos, si ustedes van por la calle, ustedes que van a ser doctores y algún estudiante les pregunta qué cosa es la acción, se van a poner a recordar qué dijo Chubenda sobre la acción. Tienen que dar su opinión de la acción, porque ya son doctores. O sea, los conceptos son, digamos, algo que nos puede ayudar, pero eso debemos hacerlo nosotros mismos. Así que eso lo pasamos, seguimos pasando conceptos. Y cada autor tiene su concepto. ¿Y por qué cada autor tiene su concepto? Porque se adhiere a cualquier teoría de la que hemos dicho, a cualquier escuela, o porque para él hay un elemento esencial y sobre ese elemento define su concepto. Hay otras definiciones, ¿no? Adelante, avanzamos. Acá hay una situación que es necesario desligar, ¿no? Y que vamos a ver con el principio de la exclusividad de la función jurisdiccional. La función jurisdiccional es una cosa, y la función o jurisdicción judicial es otra. Función jurisdiccional no es exclusiva del Poder Judicial. Hay función jurisdiccional administrativa y hay función jurisdiccional militar y hay función jurisdiccional comunal. Es decir, la jurisdicción es el poder o la facultad de decidir o intervenir para decidir en una controversia. Esa es la jurisdicción, es un poder, una facultad, una potestad. Y la jurisdicción está en estos niveles y reconocida por la Constitución. La comunidad campesina tiene jurisdicción, función jurisdiccional. Las rondas campesinas no la tienen. Hay un proyecto de ley que quiere extender esta potestad de la comunidad a las rondas campesinas. La Constitución solo contempla que las rondas campesinas apoyen a las comunidades campesinas en el ejercicio de su función jurisdiccional. El fuero militar también ejerce función jurisdiccional dentro de su ámbito. Y finalmente, de manera expresa, la Constitución otorga función jurisdiccional al Jurado Nacional de Elecciones. Ellos ejercen jurisdicción. Hay un debate si las facultades de la autoridad administrativa es jurisdicción o no. Y obviamente hay dentro de mis colegas fiscales, hay algunos que dicen que la función fiscal es una jurisdicción fiscal. Pero constitucionalmente solo esos niveles. Así que los que quieren atribuirse poder siempre hablan de jurisdicción. Y la jurisdicción judicial es propiamente del Poder Judicial. Es exclusivamente del Poder Judicial, que es la de mayor trascendencia, porque tiene la característica de sobreponerse a las otras. Puede revisar las otras. La única que está prohibida por mandato constitucional de revisar es la del Jurado Nacional de Elecciones. No son revisables vía judicial. En Chiclayo, siempre en Chiclayo les digo a mis amigos, Chiclayo da que hablar en Lima. Cada cosa que sea en Chiclayo se mueve en Lima. Me acuerdo hace tiempo que hasta fui pasible de una denuncia penal, personalmente. Se suscitó el problema de un alcalde que fue vacado y fue repuesto por el Tribunal Constitucional, pero el jurado no lo quiso responder y se armó una bronca. Intervino el Congreso, intervino el Ministerio, ¿no? Intervine yo y casi me denuncian por eso. Pero reafirmado nuevamente por nueva ley, después de todo ese conflicto que se suscitó acá, que al final acabó con la quema del municipio, que deben recordarlo, no hace mucho tiempo. Después de eso se reafirmó la ley que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones son irrevisables en ese judicial. Ahora, el Tribunal Constitucional ha sacado que solo no son revisables las decisiones en materia electoral, porque generan un vacío de poder.
¿Qué sucede? Se eligen al presidente y el jurado confirma la elección, pero un poder judicial dice que no es buena la elección, nos quedamos sin presidente. Nos quedamos sin presidente. Por esa razón, para no generar vacíos de poder, es que se prohíbe que el Poder Judicial revise decisiones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. Bien, avanzamos. Esos son temas que nos llevaría mucho tiempo. Ahí nos quedamos. Estas son las 3 garantías constitucionales que hacen al proceso un proceso garantista. No son el debido proceso, no son la motivación, ¿no? La debida motivación, no es la tutela jurisdiccional efectiva, son estos 3. O sea, lo que está en el artículo 1 y lo que está en el artículo 2 de la Constitución. Todo proceso debe respetar eso, para que sea garantista. Respetar el debido proceso, derecho a la defensa, todo lo demás es para que sea principista. Pero para que sea garantista, debe respetar esas 3 garantías constitucionales: la dignidad, la libertad y la igualdad. 2 de ellos son de origen francés, de la Revolución Francesa, ¿no? Y el otro es de, digamos, una garantía de tercera generación. Surgió en la Constitución del 79 y se reafirmó en la Constitución del 93, e incluso no solo reafirmada como garantía, sino que obliga. Esto es lo interesante de las garantías obligan a la autoridad a respetarlas. En cambio, los principios y los derechos hay que hacerlos valer, pero las garantías están obligados, no hay necesidad de reclamarlo. Ellos están obligados a hacerlas valer. Los derechos hay que reclamarlos, hay que exigirlos. Las garantías no. Veamos las garantías. La primera garantía, la garantía de respeto a la dignidad. Si yo les pregunto a ustedes qué entienden por dignidad, ¿qué me responderían? Si la dignidad es un derecho fundamental, ¿por qué existen derechos de sucesión de la figura de la indignidad? ¿No? La dignidad tiene que ver con el estatus. Un mendigo no tiene dignidad. La dignidad tiene que ver con el portarse bien, es decir, un violador no tiene dignidad. Les podemos decir que un violador condenado a pena de muerte ya perdió la dignidad. O sea, ya no tiene, el Estado no le merece ningún respeto, ya es un ser indigno. Es más, en los reclamos salariales, ¿qué dicen? Sueldos de dignidad, ¿no? En la huelga de los jueces, que los fiscales apoyábamos, obviamente, ¿no? Jueces de dignidad, sueldos dignos, decimos, ¿no? Tiene que ver con el sueldo, o sea, si no ganamos más, no tenemos un sueldo digno, no nos hace digno el sueldo. Imagínense, o sea, el tema de la dignidad, ¿cómo lo enfocamos? ¿Qué cosa es la dignidad? Es una pregunta que siempre lo hago en aula y son pocas las respuestas, ¿no? Y ahora, ¿cómo explicar eso de que haya la figura de la indignidad? O sea, el heredero o el posible heredero que pudiera afectar o agraviar al posible causante es indigno y por lo tanto no tiene derecho a heredar, pero le ponen el calificativo de indigno, ¿no? Sin embargo, un condenado a muerte todavía preserva su dignidad. La dignidad es algo que natural al ser humano, no se pierde, está con él, nace con él, es inseparable de él. Nada puede separar su dignidad del ser humano, no importa en las condiciones que esté. En las peores circunstancias, él tiene dignidad. Si yo veo a un vagabundo por la calle, lo puedo patear, agredir, maltratar, no puedo. O sea, él tiene dignidad y yo debo respetar eso por el solo hecho de ser humano. Todos lo tenemos. Por eso es que un juez en un proceso no puede tratar mal a uno por su condición, por su situación.
Para consagrar la garantía fundamental de la dignidad se han creado muchas figuras. Por ejemplo, la de la imparcialidad, la no discriminación. Todos tenemos ese derecho y a todos se nos debe respetar. Pero además es una garantía y el Estado debe observarla y tratar de protegerla. La dignidad está en el artículo 1, con un mandato de protección al Estado. Dice, la persona humana es el fin supremo del Estado y del derecho. El Estado está obligado a defender y respetar la dignidad de la persona. Hay una obligación. Las garantías, como les decía, demandan de una obligación o un deber del Estado. No puede el Estado negar el respeto a la dignidad de la persona. Pasamos. Ahí ven ustedes. La dignidad es tan amplia que está en la vida pasada, en la presente y en la futura. Porque está con el ser humano. Ustedes, yo, las personas que ustedes tratan día a día, todas tienen dignidad y la seguirán teniendo. No importa su situación, cómo cambie. ¿Avanzamos? Miren las preguntas que les decía. Si en alguna pudiéramos decir que se pierde la dignidad o no es digno, estaríamos faltando al mandato constitucional. Si todos considerásemos al ser humano digno, nuestros tratos y nuestras relaciones serían mucho mejor. Pero a veces hacemos distingos por cosas que son pasajeras, aparentes. Y eso es algo muy común. Avanzamos. Veamos el derecho a la libertad, otra garantía. Decía, ahí está, el hombre está condenado a ser libre. Fernández de Sarego decía que la libertad de la persona era innata a él, porque la libertad no es una libertad de hacer, sino es una libertad de decidir. La libertad es la expresión misma del ser humano. No se puede concebir un ser humano sin libertad. Pero libertad como facultad de decidir. La vemos en la Biblia, en el Génesis, ¿no? ¿Qué hizo Adán? Ejerció su derecho a la libertad de decidir. Todos lo tenemos y todos lo ejercemos, día a día. Ustedes han ejercido su derecho a libertad de estar acá porque podían estar en una cita, en una reunión, en un café, ¿no? Ya fueran por el postre ahorita. Cuando hablo de postre, hablo de helado, un dulce. Pero ustedes han elegido con libertad venir acá. Y eso no se les puede prohibir. Y si no hubiesen logrado venir, aún así habrían elegido y habrían hecho valer su libertad. Cesarego dice que aún preso, el ser humano es libre de decidir. La otra cosa de ejecutar sus decisiones es distinta. Eso es lo único que se puede limitar. La posibilidad de concretar la decisión que uno toma. Y hay muchos factores. Algunos son naturales al ser humano, otras son externas y otras son de orden jurídico. Pero la facultad de decidir, nada la puede impedir. Y de ahí que esa frase es una frase que rige. El hombre está condenado a ser libre. ¿Está condenado por qué razón?
porque las decisiones que tomamos generalmente no son las correctas. ¿Y por qué no son las correctas? Porque a veces el ser humano no sabe lo que quiere. El saber lo que uno quiere no es el hecho de que me gusta, que estoy convencido. El saber lo que uno quiere es analizar las consecuencias de eso que quiere, los efectos que puede tener. A mí me puede gustar una chica muy guapa, ¿no? Me gusta, y yo quiero a esa chica porque se ve extraordinaria, pero ¿quién me asegura que no sea una esquizofrénica? ¿Quién me lo asegura? Para tomar una decisión, para saber querer, hay que pensar en las consecuencias. En una clase, mejor dicho, en una sesión anterior, yo les traje un cuadro de un muchacho que corría a una chica, ¿no? La corría con desesperación, y debajo la chica se escapaba de la persecución del fulano, y debajo del cuadro era al revés. Ahora la chica, ya embarazada del fulano, lo perseguía al fulano. O sea, las consecuencias de nuestros actos no los medimos porque no sabemos querer las cosas, y consecuentemente estamos condenados a esa mala elección. Y eso es lo que nos dice este filósofo. Lo que no debería ser una condena, sino una dicha. El ser libres es eso, poder decidir, el famoso libre albedrío. Y este derecho a la libertad no lo puede restringir nadie, ni el Estado. El derecho a decidir. En un proceso, yo puedo entrar a un proceso y después de determinado tiempo puedo transar, puedo desistir. El Estado no me puede forzar. Ahora, si hay una limitación legal, pero aún así no me puede recortar esa decisión. Desestimará mi desistimiento, rechazará mi acuerdo, pero no me corta esa decisión. Para demandar, incluso soy libre de demandar hoy. El Estado no me puede forzar a demandar. Incluso con mandato judicial en ejecución, todavía la libertad puede afectar esta ejecución. De ahí es que Marcial Rubio dice: hasta las ejecuciones, como las leyes, son relativas de cumplirse, porque si quieren, se fugan, escapan, evaden las obligaciones. O sea, hasta en eso la libertad juega un papel importante. E incluso el derecho, tanto así, reconoce el derecho a fuga, que muchas veces ha querido sancionarse el derecho a fuga. Desde la época de Velasco hay leyes y precedentes que tratan de tipificar como delito la contumacia. Para calificarlo como delito, el derecho a fugarse es un delito. Actualmente no rige eso. Velasco lo quiso imponer, y después en el 90 se revivió esa situación por la persecución a Alan García, y actualmente ya no bajo este mecanismo hay el interés de revivirlo bajo esta acción que están haciendo los congresistas, la acción de residencia. ¿En qué consiste? Todo presidente que acaba su mandato debe ser investigado, y por lo tanto se le van a limitar ciertos derechos. Nadie puede ser investigado por ser investigado, tiene que haber la probable o posible comisión de un delito, pero esta norma no dice eso. El solo hecho de haber sido presidente, acaba su mandato, hay que investigarse. Y eso es lo que sucede con el proceso que cuestiona Alan García, porque a él nadie le imputó ninguna comisión de delito, lo investigaron porque tenían que encontrar el delito. O sea, esas son a veces actitudes de carácter político que trascienden a lo jurídico y rebasan todas las garantías. Y ahí que Alan García no sea casualidad que haya ganado la acción de amparo, porque son excesos. Bien,
El derecho a la libertad también tiene carácter ontológico, está en el ser mismo, pero trasunta, a diferencia de la dignidad, trasunta la esfera ontológica y pasa a la alteridad. Porque el derecho a la libertad siempre importa una acción. En consecuencia, viene la relación. Y eso es el nivel en el cual la ley empieza a poner límites. Ahí es cuando la ley empieza a poner límites. Límites que deberíamos ponernos nosotros mismos. Pero como el ser humano se considera tan libre, sobre todo a veces cuando no hay la madurez suficiente, por eso es que los adolescentes hacen lo que quieren. Los adolescentes son los que más manejan su libertad. En la psicología hay una edad que le llaman el niño libre. Se hacen lo que quieren y nunca miden las consecuencias. El derecho ha tenido que poner límites ya al nivel trasuntado de la libertad interna de decidir. Cuando ya empieza a expresarse en acciones, el derecho ha tenido que poner límites porque el ser humano es muy, digamos, negativo a ponerse límites. Yo tengo la libertad de retrasar mis pagos. O sea, yo tengo un compromiso que debo cumplirlo en tal fecha, pero tengo la libertad de retrasarlos. Y el derecho entonces me sanciona con una mora. Y hasta con la ejecución se hubieran garantías. O sea, cuestiones más grandes. Si yo en el ejercicio de mi libertad respetara estas decisiones, ¿no? y que se supone que son correctas, el derecho intervendría lo mínimamente posible. Pero como somos así reacios a ponernos límites en nuestra libertad, porque siempre arrastramos esas conductas juveniles que la adolescencia nos pone en evidencia, no nos gustan los límites. Al adolescente no le gusta que le corrijan o que le critiquen lo que hacen, ni que le digan lo que tienen que hacer, y a algunos hasta mayores tampoco nos gustan. Pero aún así, la libertad como principio en la parte ontológica y en cierto grado en la parte intersubjetiva se transforma en una garantía que el Estado debe proteger. Si yo quiero contratar en determinadas circunstancias, el Estado no me puede negar salvo que afecte el orden público, afecte las buenas costumbres. Si yo no quiero demandar, el Estado no me va a obligar a demandar. Si yo quiero transar en un proceso, en tanto no afecte derechos indisponibles, no afecte el interés público, yo puedo hacer. Si yo quiero renunciar a la ejecución de un proceso ya ganado, lo hago. Si yo quiero dejar de prescribir un derecho que me favorece, lo hago. O sea, hay relaciones ya de alteridad que el Estado no me puede controlar. Y en la parte ontológica, nada me puede limitar el Estado. Yo puedo decidir internamente qué hago o qué no hago, y ahí no puede entrar al Estado. Y eso tiene que respetarlo el Estado, lo tiene que respetar el Poder Judicial. ¿Entienden? Entonces, pasamos a la otra garantía. Y la tercera garantía, que como decía, estas son garantías fundamentales. Estas garantías no pueden reducirse, no pueden derogarse, no pueden suprimirse. Esas son sus características. La tercera garantía es de la libertad. Avanzamos. El derecho a la libertad. El derecho a la igualdad no significa, en estricto, que todos somos iguales, porque nadie es igual a otro. El ser humano es único, irrepetible, inimitable. Ese concurso de yo soy, por más que se parezca, toda imitación es una imitación y no pasa de ella. E incluso la clonación no supone que haya dos personas idénticas.
pueden ser similares, pero no es lo mismo. El derecho a la igualdad no supone, no digo que todos seamos iguales. El derecho a la igualdad supone, como principio, que a todos nos traten igual. Como principio. Pero no se puede tratar a todos igual. El derecho a la igualdad supone, además de ese principio, una excepción. Cuando hay mucha desigualdad, tratar desiguales para volverlos iguales. Y esa es la discriminación positiva en el género. ¿No? Pasamos al cuadro. Miren, el trato igual entre desiguales no es justo. El trato desigual entre desiguales es lo que hace la igualdad. Para consagrar esta garantía, el derecho crea mecanismos. Uno de ellos, en el derecho de carácter social y económico, es el auxilio judicial. Es una de esas figuras para tratar de equiparar, eliminar las diferencias. Hay otros mecanismos para otras circunstancias que tratan de equiparar las desigualdades, pero a veces cuando la ley quiere hacer justicia en una discriminación positiva, a veces esto sirve de aprovechamiento y al final resiente el derecho porque genera una injusticia. Recientemente hubo un concurso para magistrados superiores. Lo hecho es legal, pero el resentimiento entre los competidores está vigente. Bueno, las plazas más deseadas son las de Lima. Aunque yo también conozco magistrados que estando en Lima quieren regresar. Yo personalmente quería regresar a Chiclayo. Esperaba 10 años para tomar la decisión de no regresar. Hasta los 10 años pensaba regresar, tal vez así que no afiancaba en Lima, no compraba nada por no tener nada, vivía en hoteles 10 años. Después de 10 años recién he comprado un bien ya con decisión de quedarme. Hay magistrados que desean regresar, incluso están gestionando permutas, amigos. Pero bueno, siempre las plazas judiciales son Lima. Tal es así que a veces la provisionalidad de Lima se reserva para ciertas personas. Bien, el concurso que les cuento es para magistrados superiores. Y entonces hay el examen escrito. La lista de puestos se publica, luego viene el curricular. Y obviamente había una magistrada que es mi amiga, la conozco, hemos dado cursos, es una buena persona, pero tiene una incapacidad, digamos, mínima. Que tiene una pequeña desviación así en el pie y apenas se le nota, pero tiene su certificado de discapacidad. El derecho dice que los discapacitados en todo concurso público tienen determinado puntaje adicional. Obviamente dentro de la ley ella hace valer su derecho y del puesto que estaba pasa en primer lugar. Todos los demás objetaron porque esa no era una diferencia para el concurso. O sea, no había una situación de fondo que justifique que a ella le den ciertos beneficios en comparación con nosotros. Por ahí alguien dijo, a mí me faltan 2 deditos en mi mano, pero yo no tengo discapacidad. O sea, hay circunstancias que a veces exceden la finalidad de esta garantía en excepción, que es la discriminación positiva. O sea, tratar de favorecer a los que están en situación de desventaja para equipararlos a los otros. Como una situación que tiene una finalidad de justicia, en el fondo, se siente como injusto. Se siente como injusto, pero legal es legal. Es más,
Cuando me preguntaron a mí, porque habían otros amigos que habían sido perjudicados, le digo, pero ¿qué puede hacer si la ley le otorga? Hay que ser tonto para renunciar a algo que la ley me da. Si la ley me lo da, lo hago valer. Ahora, que es injusto, es injusto. La ley lo concede. Y si la ley está así, ella ha hecho bien en hacer valer sus bonos. Bueno, la libertad como principio de que todos nos deben tratar iguales. No debe haber discriminación negativa. La discriminación negativa está proscrita. Como principio, debe respetarse por todo el Estado. La autoridad jurisdiccional no es ajena a ella. Y por excepción, el derecho de igualdad admite la discriminación positiva. Tratar de hacer que los que están en desventaja puedan equipararse a los demás. Y eso es lo que se hace en el proceso con el auxilio judicial. Eso es lo que se hace en otros procesos con los defensores de oficio. Entonces avanzamos. Eso es en concreto protección e igualdad. Miren, el sistema garantista, y estos son los caracteres de las garantías mínimas: no son derogables, no son disponibles y son inescindibles, o sea, no se pueden separar. Si se protege uno, necesariamente se protegen los otros dos. Respetar la libertad de una persona y hacerla igual o tratarla igual es respetar su dignidad. Pues son las garantías mínimas de todo proceso, de toda acción. El órgano jurisdiccional no puede desconocer esto. Cuando se respeta esto, cuando el órgano jurisdiccional respeta esto, hablamos de un proceso garantista. Eso es suficiente. De ahí se desenlazan todos los principios. Ahora vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque yo les dije una horita y ya van a ser las 9. Vamos a tratar unos principios que para mí son fundamentales y a veces mal comprendidos. Incluso recientemente hicimos un análisis de una sentencia a nivel de los estudiantes del doctorado que afectaba dos principios. Y hasta tres, algunos consideran que hasta tres, pero fundamentalmente dos principios: la primera instancia, la unidad de la función jurisdiccional, y la independencia. Pero el que me interesa es la unidad, que a veces no lo entendemos y que genera todo un conflicto. Vamos a analizar uno de los principios. Avanzamos. Garantías mínimas. Miren, esto es lo que en resumen podemos decir de un sistema procesal garantista. Cuando tenemos una institución jurisdiccional garantista, regresamos, tenemos que esto puede pasar. Y si se dan esas cosas, hablaremos que estamos evolucionando en nuestro sistema jurídico, que sentirnos orgullosos de nuestro sistema jurídico. Esto generalmente pasa en el estado más poderoso del mundo. ¿Cuál es el estado más poderoso del mundo? Estados Unidos. Es el único estado donde un juez tiene más poder que el presidente. Un juez tiene más poder que el presidente. Hay una película incluso que se llama La Amistad, que trata sobre un conflicto de la propiedad de esclavos. Cuando Estados Unidos todavía estaba surgiendo como estado, y el estado más poderoso de aquel entonces era España, porque España era el reino donde no se ocultaba el sol. Como España importaba toda Sudamérica, ¿no? Cuando estaba de día acá, estaba de noche allá, pero igual, como era de España. Entonces, el presidente norteamericano quería un apoyo financiero de España, y España reclamaba a los esclavos en litigio en Estados Unidos, y
digamos así, el premier español le dijo, pues bueno, tú quieres dinero, yo te voy a condicionar al presidente de Estados Unidos a que tú intervengas en este proceso y nos des la razón y nos devuelvan nuestros esclavos. Y ahí en la película, este presidente dice, bueno, lamentablemente lo único que no puede hacer un presidente en Estados Unidos es mandar a un juez. Es lo único que no puede hacer. Otra cosa pídeme, pero es lo único que no puede hacer un presidente en Estados Unidos. Bien, avanzamos. Miren, estas son las garantías, ya hablamos del proceso, ya no en las garantías fundamentales, sino, digamos, funcionales, que están en la función jurisdiccional. Son 5, pero vamos a ver si cogemos la unidad, en este caso la independencia quizás, y después vemos si alcanzamos otro. Avancemos entonces con la unidad. La unidad de la función jurisdiccional. Si pudiese hacer una clase que yo les preguntaría qué entienden por unidad de la función jurisdiccional, y quizás la respuesta más común sería que el órgano que ejerce función jurisdiccional judicial es único, o sea que solo es el Poder Judicial y nadie más ejerce función jurisdiccional judicial, porque si hablamos de función jurisdiccional, ya lo dijimos temprano, son más, ¿no? Pero así responderíamos de cajón, ¿qué entendemos por la unidad de la función jurisdiccional? Que la función jurisdiccional judicial es ejercida por un solo órgano, que es el Poder Judicial. Así diríamos. Pero esa es una respuesta que no nos dice nada. Y la unidad de la función jurisdiccional encierra mucho y afecta mucho. Afecta mucho. ¿Sí? En realidad, la unidad, para una mejor comprensión, debe separarse en dos. Una, la unidad orgánica, que es la que les he dicho, que es un solo órgano, ¿no? Y la otra es la funcional, y que es la más importante. ¿Cuándo hablamos de unidad funcional? Porque la Constitución dice la unidad en la función jurisdiccional, o sea, hablamos de unidad funcional. No dice la unidad en la organización jurisdiccional, para decir que se trata de un solo órgano. La Constitución dice unidad en la función jurisdiccional. Hablamos de unidad funcional. Avanzamos. Función única en la actuación y en la decisión. Unidad en varias decisiones. Unidad en varias actuaciones. Todas estas son funciones. Es la funcionalidad del órgano jurisdiccional. Actuación y decisión. Les voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo que tratamos para mejor explicar y entender la unidad. Un juez dicta una sentencia, un juez civil, digamos así, sobre derecho de propiedad en un litigio de 2 bienes. Luego viene un juez penal y dicta otra sentencia sobre ese mismo litigio en sentido contrario. ¿Cuál vale? ¿Cuál juez pesa más? Estamos hablando de 2 jueces, ¿no? Hablamos de una circunstancia de impugnación, revisión prevista en la ley que se llama prioridad de instancias. Estamos hablando de 2 jueces. Un juez dispone algo en una ciudad y la otra parte se va a otra ciudad y otro juez dispone lo contrario. Eso pasa, ¿no? Sobre todo en Chiclayo. Chiclayo da que hablar en Lima. La verdad es, cuando vienen con una noticia, ¿y dónde se en Chiclayo? ¿Ven? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se afecta ahí? ¿Qué está afectado en esas circunstancias? ¿Qué está afectado? Muy bien, un juez en primera instancia dicta una sentencia, ¿no es cierto? Dice sí, fundada, tranquila. Sube en apelación y el superior dice no.
¿Cuántas sentencias hay? Y se va a la Suprema y la Suprema vuelve a decir sí como el juez. O a lo mejor dice sí, pero en parte. O sea, no todo lo que dijo el juez de primera instancia y no todo lo que dijo el segunda, sino en término medio. ¿Cuántas sentencias hay? ¿Ah? ¿3? ¿Cuántas sentencias hay? Hay una sola. Una sola. Una que absorbe a las demás. O sea, no hay 3 sentencias. El órgano jurisdiccional, por unidad de la función jurisdiccional, la decisión y la actuación respecto de algo que se pone a su conocimiento debe ser único. No debe haber 2 por el mismo hecho. No puede haber 2. Incluso en el supuesto de la primera instancia es una sola. Si la de arriba dijo eso, ya las otras ya no tienen eficacia, solo la de arriba. Si la primera dijo sí y la segunda dijo no, y ahí no me queda, rige la segunda, ya la primera no. Eso es la unidad de la función jurisdiccional. Entonces, cuando se dan esas patologías que se dan, ¿no?, de que un juez civil dice una cosa y un juez penal dice otra cosa contraria sobre el mismo tema, se está afectando la unidad de la función jurisdiccional, porque no pueden haber actuaciones y decisiones sobre un mismo tema distintos, uno solo. Y la ley ha previsto mecanismos para evitar que se afecte la unidad. Ha visto mecanismos. La ley orgánica del Poder Judicial y la ley de la carrera judicial establecen que en materias jurisdiccionales más trascendencia tiene el foro penal. Tal es así que si de lo que se está litigando en un tema civil se ven visos de delito, debe paralizarse el proceso a que conozca el juez penal. ¿Y por qué tiene más trascendencia? No porque sea mejor juez, no es porque está más preparado, que debería estarlo, usted de paso, y es al contrario. Es al contrario. Me he cansado siempre de afirmar ante magistrados, ante profesores de derecho penal, que un penalista debe ser el profesional más completo. Debe dominar tributario, comercial, contencioso administrativo, civil, aduanero, debe dominar todo. Porque no es aceptable si es que en algún momento un magistrado, digamos, penal pueda sentenciar sobre el libramiento indebido sin conocer toda la ley de títulos valores y dominarla, no solo leerla, sino dominarla y saber todas las incidencias de los títulos valores. Y no es aceptable que un juez penal o un fiscal penal acuse o condene sobre el fraude de la admisión de personas jurídicas si no conoce toda la ley general de sociedades. ¿Y cómo pueden sentenciar por defraudación tributaria si no manejan todo el derecho de aduanas, todo el derecho tributario? Y eso lo digo cada vez que puedo a magistrados supremos, a docentes penales. El especialista en penal debe tener un dominio casi total de la materia para tener conciencia sobre lo que decide. Pero es a la inversa. Y les digo por qué esta norma de la ley orgánica ha previsto de que lo civil se limite para dejarle chance a lo penal. ¿Por qué? Porque lo penal acumula decisiones. Un juez penal se puede pronunciar sobre el delito, se puede pronunciar sobre consecuencias civiles y se puede pronunciar incluso sobre consecuencias administrativas. Puede inhabilitar a un funcionario, dispone de reparaciones civiles. O sea, el derecho penal abarca un campo extenso, y por eso es que le dicen al proceso civil: tú párate, que lo conozca el otro, porque ahí se va a solucionar todo, para evitar que se afecte la unidad. Si no, cada juez hace lo que quiere y dice: esta es mi decisión, y soy autónomo, independiente, yo decido, pero se afecta a un principio fundamental. Ahora, el otro problema que se da ya no tanto para los que puedan ser litigantes o abogados, sino para los magistrados, ¿no?
que es el famoso prevaricato con la unidad de la función jurisdiccional. Y justamente los antecedentes del prevaricato, denuncias del prevaricato que he conocido, que decían solo 2 o 1 son verdaderamente fundadas. Y esto es, si es que no estoy exagerando, en 4 años de control interno. El resto son solo discrepancia de criterio. Y al final son mal manejo de este principio. Si un juez dice sí, y aparentemente ese sí dice en contra de una ley, sube a apelación y la sala confirma, lo cual significa que también la sala va en contra de la ley. Sube en casación y la casación valida la decisión del primer juez, lo cual significa que también la Suprema, y no observó la ley. ¿Saben a quién denuncian por prevaricato? Al juez. No lo denuncian ni a la sala de los Supremos. O sea, para que vean que no entienden la unidad de la función jurisdiccional. ¿Quién debería ser denunciado por esto? Los Supremos. Porque por el control de la primera instancia ellos tuvieron la oportunidad de corregirlos. Y al final, lo que decidieron ellos dejó sin efecto lo de abajo. Porque si la Suprema hubiera dicho no, lo de abajo no valía. Ese es un supuesto de la unidad. Ese es un supuesto de la unidad. El otro supuesto que nos encontramos en debate todavía es más complicado. Un juez dice sí, y supuestamente ese sí, y no observa un artículo. Suben a apelación, y el superior dice nulo. Si dice nulo, no hay sentencia. Y si no hay sentencia, ¿por qué lo denuncian al juez por prevaricato? Sobre algo que no existe. Ya fue anulada la sentencia. Les voy a poner un ejemplo que a mí hasta ahora me causa sorpresa dentro del foro académico, y fue cuando estudiábamos el PROFA, que es el Programa de Formación de Aspirantes a Jueces. Fue un caso penal que guarda relación con esto. Nos pusieron el siguiente caso. Un fulano quería deshacerse de un enemigo y contrata un sicario. Y el convenio con el sicario eran $10,000. El adelanto $5,000 y los 5 después de que se dé la noticia del hecho siniestro. O sea, que se anuncie la muerte de este. El plazo que se había fijado era un plazo determinado. Pasa el plazo y no hay noticias de que lo han matado. Total que el contrato por parte del sicario nunca se cumplió. Cuando el contratante se va a reclamar, él dice no, muy poco te he cobrado, si quieres págame más. Entonces el contratante se va y lo denuncia penalmente por estafa. Sí, ese es el caso. Entonces ahí había opciones y había ninguna de las anteriores. Entonces gran parte marcó ninguna de las anteriores, pero había algunos que marcaron ¿qué procede acá? Denunciar por estafa. Y la respuesta correcta era que procedía a denunciar por estafa. Era en el foro académico que estamos hablando de docentes que forman a jueces, a jueces, a fiscales. Por eso es que hay denuncias que no deben darse, por eso es que hay sentencias que no deben darse. Miren, o sea, ¿qué mensaje te da eso? El derecho contra el derecho, porque lo que se está diciendo es que si no quieres que te denuncien por estafa, cumple y anda, mata al que te ha mandado a matar. O sea, no puede generarse efecto sobre algo que es nulo. Y ese contrato tenía un fin ilícito y era nulo. Si es nulo, no se puede alegar estafa. Lo que es nulo no genera ningún efecto. Pero he visto yo recientemente que sobre hechos nulos, sentencias nulas se han sentenciado a jueces por prevaricato, o sea, sobre algo que no existe, por este principio de la unidad. Si ya subió y arriba la anuló, la que vale la de arriba, la de abajo ya no vale, ya no tiene sentido, ya no tiene valor. Así que la situación es que si quieren denunciar por prevaricato cuando subió a la Suprema, y es la Suprema la que ha avalado todo lo de abajo, deben denunciar a los Supremos y no a los de primera instancia. Pero siempre se van contra el más bajito, ¿no? Avanzamos. Espero que me estén entendiendo a dónde apunta la unidad, ¿no? Garantía de la exclusividad. Bueno,
Eso ya creo que es muy sencillo de tratar, la exclusividad, digamos, en el desempeño funcional, a los magistrados no se les permite hacer ninguna otra labor. Por eso es que en parte cuando el magistrado reclama un sueldo digno, entre comillas, es porque el magistrado ni siquiera puede abrir un kiosco en la esquina. Está prohibido. No puede comprar un taxi y hacer taxi. Lo único que puede hacer el magistrado es trabajar 8 horas diarias en una universidad y nada más, ¿no? Esa es una cuestión prevista por la exclusividad. Bien, avanzamos. La independencia, bueno, la independencia, digamos, hay independencia interna, independencia externa, ¿no? O sea, no puede el magistrado en un proceso permitir interferencias de sus superiores, de sus pares. El principio de jerarquía en la función jurisdiccional no autoriza la interferencia. El principio de jerarquía solo autoriza la revisión vía impugnación. No es que el magistrado superior es más porque es superior que el inferior. Ambos son jueces y son iguales por el principio de igualdad. Lo único que hace la distinción es su haber y la función que cumplen, que a uno le revisa al otro. No es que es más, es una norma. Todavía existe ese ritual, impuesto obviamente desde hace mucho tiempo atrás, pero los dos jueces son iguales. La única diferencia es el sueldo y que uno le revisa al otro. Y si son iguales, uno no le puede decir al otro, por orden, haz así. Le puede pedir por favor, pero incluso ese favor tampoco es válido. La interferencia interna afecta la independencia en la función jurisdiccional. No se puede, o sea, el superior no es que le va a mandar al otro. Le mandará en vía revisión a hacer algo dentro de un proceso, pero no manda en sus actuaciones. Todos los jueces son iguales. Es más, en España hay jueces que ganan más que los supremos, porque el sueldo no se mide por el cargo, sino por la antigüedad. Y hay jueces que son más antiguos que un magistrado supremo. Si es la antigüedad la que manda en el sueldo, gana más. Acá todavía estamos en el rango. Y escuchen esto, ¿no? Los supremos, cuando se levantó la huelga de los magistrados superiores, los supremos se oponían a eso, porque no es posible que los superiores quieran ganar casi igual que nosotros. Nosotros somos más. Y eso lo he escuchado yo directamente. ¿Qué se creen? ¿Que van a ganar igual que nosotros? Y hubo una separación prácticamente de los superiores con los supremos. Llegaron un momento en que los supremos incluso convocaron a los representantes de los superiores para hacer desistir de todas sus acciones para equiparar el sueldo. Y los llegaron a intimidar. Obviamente hubo cierta resistencia, cierta oposición, hubo cambios de presidencia de la Corte Suprema y todo lo demás, y eso quizás mejoró el panorama para los reclamos de los magistrados. Pero hay esa creencia de que porque soy supremo soy más que el superior, que el de primera instancia. Y merezco más respeto. Son iguales. La única diferencia es el sueldo, porque así lo establece la ley, y también la facultad de revisar lo que hace. Nada más. La otra interferencia es la interferencia externa. La interferencia externa que puede ser por amistad, por, como dicen mis alumnos, por chancay, por afinidad, incluso por intereses personales. Esas cosas se les prohíbe a un magistrado y es un principio de la función jurisdiccional. Independencia total, independencia absoluta. Confucio, cuando fue preguntado por un juez qué deberían o a quiénes deberían considerar para resolver una causa, el juez le preguntaba esto en base a si debe ver la jurisprudencia, debe privilegiar la doctrina o debe privilegiar la ley, que son fuentes. Una es obligatoria y las otras son relativamente obligatorias. Y una, obviamente, la doctrina es nada más ilustrativa, ¿no? Pero él quería esa consulta a Confucio. Y Confucio le dijo: cuando tengas duda,
sea arbitrario. No consultes a nadie. Sé tú mismo, sé independiente. Porque siempre que tú consultes a alguien, hay el riesgo de que ese alguien tenga un interés en el proceso. Cuando tengas dudas, sea arbitrario. Ejerce tu independencia. Eso lo vimos en un proceso penal contra un magistrado. El magistrado estaba siendo procesado por prevaricato porque había concedido recurso de queja en un proceso sumario penal. La ley dice que el sumario no procede a recurso de queja. Perdón, recurso de nulidad, estoy equivocando. No procede a recurso de nulidad, y él lo había concedido. Cuando se le llamó a su declaración, él dijo: bueno, es que yo leí a fulano de tal, y fulano de tal dice eso. O sea, no está usted convencido. No, es que fulano de tal dice eso, y yo creo que es un sabio en dogmática penal, pero acá no lo estamos juzgando a fulano de tal. O sea, usted asume su responsabilidad sobre sus actos, no sobre fulano de tal. Ahora está de moda la referencia doctrinaria, e incluso, más que moda, es hasta una exigencia para los magistrados. Pues la referencia doctrinaria no puede determinar una decisión, y no debe determinar una decisión. Puede ayudar para entender conceptos, pero no para determinar una decisión, porque esa es la aplicación a la independencia de la función jurisdiccional. Y como anécdota poco graciosa, sucedió una vez que un señor, un provinciano, estaba litigando sobre un tema en Lima, y sale la sentencia. El provinciano, siempre empeñoso en sus casos, al día, constantemente iba al juzgado, conocía al juez, como se llamaba, el secretario, siempre trataba de abogar por su causa directamente para sus abogados. Cuando sale la sentencia, recibe la sentencia de manera inmediata y empieza a leer. La sentencia dice: según fulano de tal, según fulano de tal, según fulano de tal, y el fallo en contra. Entonces este provinciano se va donde el juez y le dice: oiga, señor juez, usted se llama Juan, ¿y por qué acá fulano han decidido en mi caso? Yo ni los conozco, si no hubiera venido a hablarles a ellos de mi caso. Yo no los conozco, ¿dónde trabajan ellos para yo haberles hablado? Yo sé que usted es el juez, yo venía a hablar con usted, con el secretario, pero estos ¿quiénes son? Esa es una anécdota, pero es real. Es jocosa, pero es real. El uso de la doctrina, cuando influye en la decisión, afecta la independencia. La doctrina debería ser usada solo para entender conceptos o referir figuras jurídicas, no para decidir. ¿De acuerdo? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Garantía de imparcialidad, bueno, eso ya es un tema un poquito más sencillo. Avanzamos. Parcialidad. Este es algo que sí lo vamos a tratar. Creo que ya, para cumplir mi palabra, aquí vamos a terminar. ¿De acuerdo? Porque si no, creo que son como 80, 50 que había proyectado, pero hoy es un día especial, así que tienen que cumplir ustedes su compromiso. La garantía de obligatorio cumplimiento está prevista en la Constitución y tiene dos características. Una es que es de función tutelar y otra es de función social. ¿Avanzamos? Ahí nos quedamos. La garantía regresamos. La garantía del obligatorio cumplimiento, del obligatorio pronunciamiento, es, digamos, tutelar y de la función social, porque ningún magistrado puede abstenerse de pronunciarse o resolver una materia. Ningún magistrado. Es decir, puede decir sí o no, tienes derecho o no tienes derecho, pero no puede decir: ¿sabes qué? Este es un tema que no está previsto en la ley, así que llévalo y tú resuélvelo en tu casa o resuélvelo donde esté el problema.
Un magistrado no puede hacer eso, pero lo hace. Estuvimos en una reunión de magistrados en Lima y justo estaba el tema este del arresto domiciliario que quería variar Fujimori, ¿no? Entonces él había hecho el pedido y el juez había resuelto fundamentándolo, ¿no? Y había dicho que obviamente no se daban los presupuestos para que se dé ese cambio, ¿no? Pero estos magistrados que estaban ahí, que todos eran penalistas, decían que esa resolución no tenía ni por qué darse. Debió rechazarse el pedido porque no está en la ley. O sea, yo escuchaba, esos son mis amigos, ¿no? Todos son especialistas en materia penal, pero todos al unísono decían eso. No, eso no debía ni pronunciarse, debió rechazarse del plano, porque no está previsto en la ley. Esto es una garantía constitucional. Ningún juez puede dejar de administrar justicia por defecto de deficiencia de la ley. Defecto es ausencia de ley y deficiencia es ley dudosa, ambigua, no clara, no precisa. Bajo ninguna circunstancia un juez puede dejar de administrar justicia, que significa resolver motivadamente una controversia. No es que no esté en la ley. Si no está en la ley, tiene mecanismos. La propia ley te ha creado mecanismos, porque una de las características del ordenamiento jurídico es la plenitud, o al menos que el derecho tiende a ser pleno, es decir, no que todo esté previsto en la ley, sino que hay mecanismos para integrar los vacíos. Hay mecanismos. Uno de ellos es la anarquía, otra es la equidad, por las cuales se faculta a un juez incluso a crear una norma. Los jueces no lo hacen por ese temor, porque el juez es aplicador del derecho, no creador del derecho. Cuando el juez utiliza este principio, dicen que el juez está interfiriendo en la función legislativa que corresponde a otro órgano. Así que como no hay derecho que diga eso, o no está previsto en el derecho, yo no tengo nada que hacer. Anda y resuelve tu asunto, o ve tú dónde lo arreglas. Yo no voy a crear derecho. Se estila eso, existe todavía, rige, aunque parezca mentira. Pero por suerte, ese magistrado que resolvió eso aplicó este principio y fundamentó su decisión. No le dio el arresto domiciliario que quería variar Fujimori, pero justificó su decisión. Y mi grupo, que estaba ahí, decía que había hecho mal, que no tenía por qué pronunciarse porque no estaba previsto en la ley. Y son gente de prestigio en la Corte Suprema, la Corte Superior y la Corte Suprema. Son gente de renombre, o sea, que tienen su puesto, su ubicación. Yo me quedé sorprendido. No dije nada para no conflictuar la reunión. Pero eso es lo que rige esta situación. Muy bien, señores, hay muchos principios y ahí están. Pasa la otra página, por favor. La siguiente, miren, todos los principios que nos faltarían tratar y eso que nos hemos salteado a otro, ¿no? O sea, no nos alcanzaría el tiempo. Yo les agradezco más bien la paciencia y espero haber sido de utilidad en esta reunión, ¿no? Y gracias por la atención y éxitos porque ustedes se esfuerzan. Su presencia es signo de responsabilidad y de superación. Que pasen una buena noche, feliz día de la amistad a todos. Muchas gracias.
Felicitamos al doctor Víctor Rodríguez Montesa por su excelente exposición, para quien pido un fuerte aplauso. Invito al público a formular las preguntas que crean conveniente. No hay preguntas. El micro acá adelante. Bueno, doctor, buenas noches. Ya que estamos hablando del prevaricato, no sé si usted ha tenido alguna oportunidad de ver, por ejemplo, cuando se ha acusado a un magistrado, fiscal o juez por prevaricato, la causa ha sido de repente una inobservancia del presidente vinculante del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2009 ha llegado a considerar que la inobservancia a un presidente vinculante también un magistrado incurriría en prevaricato. No sé si ha tenido alguna oportunidad de ver un caso similar. El prevaricato es una figura que solo aplica para conductas relacionadas con resoluciones que infrinjan, digamos, sean contrarias al texto expreso claro de la ley o se basen en hechos falsos. Son los dos supuestos: hechos falsos y texto expreso y contrario a la ley. Cuando quieren aplicar la inobservancia del precedente vinculante, no lo hacen en base a que el precedente vinculante sea una ley o le den carácter de ley, sino porque hay una norma que es ley que dice que se debe observar el precedente vinculante. O sea, cuando se acusa de prevaricato a un magistrado por observar el precedente vinculante, no es que se esté calificando al precedente vinculante con carácter de ley, ¿no? Sino que lo que se le imputa al magistrado es haber observado esa norma que dice que debió observar el precedente vinculante, ¿no? Ahora, el precedente vinculante, por regla, es de obligatorio cumplimiento, por regla, ¿no? Pero, por excepción, admite el apartamiento siempre y cuando sea motivado. Ahora, el único código que reconoce esto es el Código Procesal Civil. El Código Procesal Penal no lo reconoce, el contencioso tampoco lo reconoce, porque la única casación que prospera y que avala esto que le estoy diciendo en materia de precedente vinculante es el apartamiento inmotivado, lo cual significa que no procedería a casación cuando el apartamiento es motivado. Ergo, el Código Procesal permite apartarse motivadamente de un precedente vinculante. Y eso es aceptable, pero los excesivamente legalistas consideran que en materia penal y en el contencioso administrativo no es factible apartarse del precedente, por ninguna razón. Porque ahí las casaciones no dicen lo mismo que el Código Procesal Civil, solo dice el apartamiento del precedente vinculante, no dice el apartamiento inmotivado, como dice el Código Procesal Civil. Ahora, ¿qué sucede si el precedente vinculante no es justo? ¿Qué sucede si el precedente vinculante no obedece a una realidad ya superada? O sea, ya estamos en otro tiempo, hay otras circunstancias y este fue dado en otro momento. ¿Qué sucede? El juez se encuentra en que el precedente vinculante ya no se ajusta a la realidad. ¿Cómo resuelve? Bajo esta concepción tendría que resolver, es decir, contra la realidad, pero observando el precedente. Hay una escuela pequeña
que se le llama el activismo judicial, que admite que el juez pueda crear derecho, que el juez pueda interpretar el derecho según su parecer y entender, que pueda ir contra la jurisprudencia. Pero hay otra escuela que es de la mayoría, la escuela, digamos, positivista, constitucionalista, incluso, que le dan el positivismo constitucional, o el constitucionalismo positivista también le llaman, que dice que el precedente solo puede ser dejado sin efecto por otro precedente, es decir, solo por quien lo dio. O sea, habría que esperar que quien dio el precedente, en este caso la Suprema o el Tribunal Constitucional, genere una variación, el tribunal se llama el overruling, un cambio de criterio para que el juez pueda ir. Pero la situación está que esperar eso, cómo quedan los casos, si es que la realidad ya no se condice con el precedente. Por eso los activistas luchan por eso. La cuestión con los activistas es que ha habido activistas que se han ido al extremo. Entonces eso ha hecho que esta escuela un poco pierda vigencia. Han ido al extremo de hacer del juez, digamos, ya no un ser justo, sino un ser arbitrario. Pero sí hay estas dos tendencias. Pero en el caso que tú veas un prevaricato por inobservancia o del precedente vinculante, no es que le estén dando al presidente carácter de ley, sino que hay un artículo que dice que debe observarse, y es justamente la inobservancia de ese artículo lo que se les imputa a los jueces. No habiendo más preguntas, invitamos a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, para la entrega de un diploma de reconocimiento y un presente. Gracias por su presencia en este día tan especial, que merece más reconocimiento. Y nuestro reconocimiento también al doctor Víctor Rodríguez Montesa por su brillante exposición. Doctor Víctor Rodríguez, con el agradecimiento, porque usted ya es la cuarta exposición que hace en nuestro colegio. Estamos muy agradecidos y recibe este diploma del Colegio de Abogados. Asimismo, recibe este presente, marcando la diferencia del Colegio de Abogados, que lo hacemos en realidad con gran sentimiento, en este caso de agradecimiento a Víctor, como decíamos, compañero de estudios del doctorado, que es un brillante maestro ahora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y después del posgrado también de Don Pedro Ruiz Gallo, y destacado fiscal supremo. Así que, doctor Víctor Rodríguez, esté presente en nuestro Colegio de Abogados. Y reiterarles un fuerte aplauso a Víctor Rodríguez Montesa en este día.